¿Quieto? Oh, esto no es coca, papi. Este programa es un producto de la Agencia de Comunicación y Producción Ociono. Llega al dial Sin Conexión, el único programa del éter que no necesita módem. Sin Conexión. Todos los domingos, Alejandro el Negro Gutiérrez te invita a desconectarte de las redes para volver a conectarte con todo eso que dejaste abandonado. Sin Conexión. Una respuesta casi elocuente dentro del dial para quienes se quedan sin el poder de la internet. Sin Conexión. Sin Conexión. El único programa del éter que no necesita módem. Gracias, viejo, por venir acá, por contar un poco esto, por entender los medios desde otro lugar, desde las generaciones que no solamente nos ayudaron, nos formaron y nos enseñaron un poco lo que es esto, ¿no? Claro. Del respeto, sobre todo, de estar atrás del micrófono, no importa si uno tiene el título o no tiene el título, uno a la larga se da cuenta que no solamente hay que saber comunicar, sino que también es una responsabilidad de los colegas y de nosotros de también ser lo que somos dentro del micrófono, ¿no? O detrás del micrófono en sociedad. Y ahí es también donde siento que funciona esto de la trascendencia, ¿no? Exacto, sí. Porque cuando hablo de la trascendencia, en una época que te tocó a vos, cuando habían los premios del CIPREN, claro, vos tenés 4 de esos premios y uno de esos también es el de oro y hay un reconocimiento de par a par, pero si vos, siento que si no los tuvieras en tu casa, también estarías feliz porque ese reconocimiento siempre lo tuviste. Totalmente. Que se resume en una estatuilla que es un momento muy bueno para la vida, ¿no? Porque claro, que te reconozcan, sí, quizá todos queremos un poquitito de eso en un momento, ¿no? Sí, sí. Pero si no, tu vida no hubiese cambiado. No, para nada, No, eso es para nada. Yo recuerdo ese día que fue el día inolvidable, independientemente de las entregas de otros, de los premios Andrés Guacurari, que fue, lo último fue el Andresito de Oro. Creo que fui el primero de la radio que recibió el Andresito de Oro. Yo no podía creer, no podía creer porque pasaron tantos buenos locutores, buenos y trascendentales periodistas por la radio, sí, independientemente de las otras emisoras, de las otras colegas radios, independientemente de ello. No podía creer porque inclusive decía, ¿será que me merezco? Claro. Con semejantes monstruos que he conocido y de los cuales he aprendido. Y bueno, obviamente pasó el tiempo, ya pasó esto hace tiempo. Sí. Y es verdad que uno se siente, si no hubieran existido esos reconocimientos, digamos, que te premien por trabajar, es algo, sí, no sé. Bueno, yo me siento orgulloso, claro, muy orgulloso antes de que aparezcan esos homenajes o esos premios. No, para nada. Yo me siento muy orgulloso de haber formado parte de haber formado de un grupo de trabajadores que hicieron de la radio una de las emisoras más prestigiosas, claro, de la región. Pilares fundamentales de la historia de la comunicación. Sí, totalmente. Pilar fundamental, el ET17 lo fue y sigue siendo. Después vino Canal 12. Sí. Después formar parte de Multimedios. Sí. Y con Canal 12, con LT46, Radio Provincial Bernardo de Irigoyen, las distintas repetidoras que tiene la radio también, hoy en día. Y como se escucha a través de la tecnología esta que tiene un paso trascendental a la comunicación, sí, yo me siento muy orgulloso de haber participado y haber sido formar parte de la radio. Sí. Que la radio es el madre de comunicaciones, repito, sea reiterativo, eso no importa, pero también me ha formado, ha sumado la formación como persona. Claro. ¿No? Sí. La formación como persona, la relación que he tenido con los distintos
compañeros de trabajo. No quiero despedirme de tu programa, no sin antes de recordar a Francisco Lugacheski, que hace un par de horas nada más se despidió de este mundo. Francisco Lugacheski, el querido Francis Luga, era jefe de operadores de LT17, Radio Provincia de Misiones. Una bellísima persona, y como yo lo recuerdo a todos como bellísimas personas de lo que fueron y formaron parte de mi tarea cumplida allí en la radio, ¿no? Claro. Y no, yo me siento muy orgulloso, Ale, muy orgulloso de haber participado y formado parte. Ahora estoy en la etapa jubilado, en la fase pasiva, que toda persona debe cumplir una vez que aportó y que estuvo trabajando para el país. Y bueno, ya la edad me avanzó, tuve que dejar, fue en el 2018 la última vez que estuve, y bueno, ya pasó, son 8 años que estoy en la fase pasiva, pero muy contento, muy feliz, me siento muy orgulloso, te repito, y le digo a la audiencia también de haber formado parte de LT17, Radio Provincia de Misiones. Y sacándote un poco de acá, como última pregunta, que siempre ahora en este último tiempo dije, bueno, nunca hablé esto con mi papá, y que me parece que está bueno ahora que estamos acá dentro. ¿Cómo llega Boca? ¿Cómo llegás a ser hincha de Boca? Siempre nunca te pregunté, digamos, eso, porque claramente yo fan de Boca, gracias a vos vimos un montón de cosas, vivimos un montón de cosas juntas, pero luego te pregunté, digamos, ¿cómo llegó el mundo Boca a tu vida y cómo fue la decisión con otros hermanos, en el barrio? ¿Cómo es? Nosotros fuimos 3 hermanos, papá, mamá y éramos 3 hermanos. Bueno, papá de River, claro. Mi hermano mayor Jorge de River, mi hermano del medio de River y yo el más chico. De pronto llega el compadre de mis padres, y era un empleado, era un trabajador, una persona excelente, recuerdo, don Prudencio, que vivía en el mismo barrio, obviamente. Le venía a visitar a papá, a mamá, venía con su esposa, y él era boquense, fanático. Yo era el más chico, y llegaba y me llamaba y me tenía en su rodilla. Era el que me mimaba más de las visitas, era el que más me mimaba. Y me decía, vos tenés que ser boquense, estos son de River, no, vos tenés que ser de Boca y esto. Y me quedó en casa, eran todos de River, excepto mamá, que era de Racing, ¿no? Y yo de pronto me transformo así de Boca. De Boca. Sí. En una etapa pequeña, ¿no? Pequeña, sí, chiquito. Chiquito. Y después avancé con los años, escuchaba la radio y bueno, escuchaba los distintos partidos, y escuchaba a mi ídolo, que fue Paulo Valentín, un brasileño que era el goleador de Boca, y en ese entonces el arquero era Antonio Roma. Recuerdo que escuché el clásico, superclásico, hoy en día se lo llama, el superclásico River Boca. No recuerdo si fue en el Monumental o en la Bombonera. Jugaban River y Boca, Boca River. Roma era el arquero de Boca, Raúl Carrizo era el gran arquero que tenía River, que tuvo la Argentina, que tuvo el mundo, un gran arquero, el que le enseñó a atajar con una mano a Hugo Orlando Gatti, que después también fue arquero de Boca. Bueno, Paulo Valentín era el que le daba siempre la nota y le ponía el plus al partido cuando jugaban River y Boca. Uno de los grandes goleadores que tuvo Boca. Y el gran arquero que tenía Boca, que tuvo Boca, fue Antonio Roma también. ¿Y el Diego? El Diego, cuando aparece el Diego... ¿Qué significa, digamos, para vos Maradona y para ese contexto, no? Claro, el Diego era jugador de Argentinos Juniors,
Y cuando comenzó a brillar el Diego, la gente se quedaba sin palabras, porque los relatos que hacían los profesionales de los relatos del fútbol te dibujaban de una manera que hasta a ellos les resultaban inefables. No podían con palabras englobar y decir todo lo que significaba la jugada y lo cracks que era Diego Armando Maradona. Qué análisis que hace ahí, viejo, porque así están los relatos de Víctor Hugo, por ejemplo, y del segundo, ¿no? Claro, sí. Era como pintar una jugada. Claro, ahora que me contás de esa forma, digamos, era el ingenio del relator de cómo podía dibujar de la mejor forma, casi totalmente poética, sí. Como dice, ¿no? El genio, el astro del genio del fútbol mundial. Exacto. Y realmente es uno de los... Para mí el jugador de todos los tiempos es él, ¿no? Sí. No está él, y bueno, ahora el jugador de todos los tiempos es Messi. Pero para mí fue Diego Armando Maradona, ¿no? Uh-huh. Que inclusive pudo haber superado a Pelé. Uh-huh. Pelé lo que tuvo, participó en 3 campeonatos mundiales. Diego Armando Maradona salió campeón mundial, uh-huh. Y allí hizo la jugada del siglo, sí. Justamente contra los ingleses, ¿no? Cuando el pueblo argentino todavía estaba muy dolido, y todavía estamos hasta ahora, uh-huh. Con lo que ocurrió en las Malvinas. Eso tiene mucho que ver, digamos, de esa presencia extrafutbolística de Diego Maradona y por qué hay una sociedad que quedó muy conectada por afuera, sí. No de lo del Diego. Hay otro significado extrafutbolístico que genera sus grises, porque somos seres humanos y tenemos la parte, sí. Buena y tenemos la parte mala, sí, sí. Pero hay algo que trascendió, digamos, eso, como el pueblo se sintió que él siempre estuvo cerca de donde salió, nunca renegó. Hay algo que contagió para tu generación, sí, que viste ese Argentina campeón, esa segunda Copa del Mundo levantada con él, tenía significados. Y eso atravesó una sociedad, ¿no? Claro, Diego Armando Maradona significó el símbolo argentino, uh-huh. Porque todos los artistas o famosos que transitaban el mundo hablaban de Argentina, ¿sí? Lo primero que Diego, Maradona. Sí, a mí me pasó en mis viajes por otras partes del mundo, cuando argentino Maradona. Claro. Lo segundo que te ponen... Y después te dicen, claro. Che, boludo. Sí. El tercero te dicen así. Exacto, ¿no? Sí, totalmente. Porque era justamente el símbolo argentino. Okay. Él fue y es el símbolo argentino. Me estás diciendo que hasta el día de hoy, sí. Bueno, te ibas, uno escuchaba o miraba a través de la televisión que decían, te vas en Sudáfrica, te vas a la Australia, te vas a la China, te vas en Francia y decís argentino, Maradona. Uh-huh. Lo primero. Sí. Pero por lo que trascendió, lo que fue él y lo que significa Diego Armando Maradona en la República Argentina, ¿no? Es algo que va a trascender sobre los tiempos, me parece, ¿no? Totalmente. Y está no solo en el ADN del argentino, hay gente que lleva en su piel eso, sí. Van a seguir haciendo remeras de ellos. Yo el año pasado estuve en Nápoles y no se respira otra cosa que no sea Maradona, y vos decís, estoy en otro lado, en otro continente, a 5 horas de diferencia, con gente que no habla en argentino, claro. Y tienen de presencia San Gennaro, que sí. Es su santo, y después está Fuerza Nápoles, Fuerza Maradona. Sí, seguro, porque Diego Armando Maradona significó, endiosó al fútbol de Nápoles, claro. Porque Nápoles no era prácticamente nada, uh-huh. Te estoy hablando del club de Nápoles, pero después llega Armando Maradona con su compadre brasileño, hicieron de las suyas allí, uh-huh. Y transformaron a esa ciudad y al club fundamentalmente, trascender mundialmente ese deporte, sí. Y de ahí vino Maradona a la Argentina cuando fue citado por la selección a través de Bilardo para la selección, y se transforma fundamentalmente en el mejor jugador
de todos los tiempos, en la jugada de la mejor jugada de la historia de los mundiales. Exacto. ¿Me entendés? Y entonces, independientemente de lo que significaba Maradona, cuando Maradona iba a jugar, él hablaba de la importancia de los colores de la selección. Exaltaba los colores celeste y blanco de nuestra bandera y de lo es que la soberanía representaba. que hablamos de hoy, ¿no? Exacto, O sea, sí, respetaron los colores patrios, nuestra bandera y el suelo y la patria de donde nacimos. No recuerdo si hace muy poco, un par de años quizás, los Pumas jugaron contra los neozelandeses. Los All Blacks. Exactamente. Ellos le rindieron homenaje. Cuando el Diego se murió le pusieron una remera enfrente. Exactamente. Sí. Los Pumas no habían hecho eso. Sí. Y ellos... ¿Cómo trascienden los deportes? ¿Cómo trascienden los deportes? Porque Diego Armando Maradona, cuando dejó de ser futbolista, acompañaba a las distintas delegaciones argentinas de las distintas actividades en las Olimpiadas, en tenis, etcétera, etcétera. Él estaba allí como protagonista, estaba en esa actividad como hincha, alentando a ese deportista, a esa deportista o a la delegación argentina de distintas actividades que participaban, ¿no? Hablando de fútbol, también este pensamiento, ¿no?, de que vos tuviste la posibilidad de estar en varios equipos como locutor comercial, sí. Y creo que viste el esplendor de los mejores equipos, sí, representativos en torneos federales, llámese Guaraní Antonio Franco, Rosamonte, sí, y Tigre de Santo Pipó. Exacto. El esplendor del fútbol en ruedo nacional, ¿no? Sí. Eso pudiste ver todas las canchas llenas en diferentes lugares, ¿no? Y que esas anécdotas, ¿no?, de esos equipos, de esos partidos, y la pasión también, ¿no? La pasión, la efervescencia que uno pudo haber visto y sentirse así como... vos no podías creer lo que estabas viendo, por la efervescencia, por la cantidad de gente y por esa atención muy especial que el público futbolero pone en las canchas, en los distintos estadios. Sí, he tenido la suerte de acompañar con mis compañeros a los equipos de Guaraní, de Rosamonte, de Tigre en la primera parte y después ya ahí con Gustavo Ríos, obviamente con Aníbal Gali, lo hice todo prácticamente con él, en lo que a mí me corresponde, y después con Gustavito Ríos, con Gustavo Enrique Ríos. Sí. Para mí actualmente es el mejor relator que tenemos en la región. Sin duda. Y con el equipo, con el resto de equipo, con Oscar Palacios, con inclusive con Samuel Sánchez, el hermano de Pirulo. Ajá. Él ha sido un comentarista excelente, brillante. He tenido la suerte inclusive también ser locutor comercial de Silvio Orlando Romero. Ajá. ¿Cómo era la función del locutor comercial? el locutor... ¿Eso sigue estando en la radio cuando escuchás o ya casi no está más? El locutor comercial de la radio, de los primeros locutores comerciales que ha tenido la radio, en realidad es una forma de decir, porque no era justamente los mensajes comerciales que la radio tenía, eran mensajes institucionales. ¿No? Ok. El Ministerio de Salud Pública le recuerda tal y tal cosa. Bien. La Policía de Misiones está al servicio, ¿no me entendés? Y después... Ese era un libreto que vos tenías, digamos, como en las fichas, ¿no? Claro, tenía una libretita, Ajá. una mini libreta, que iba leyendo los distintos textos, que le tenía que dar inclusive especial énfasis también. Y dada la rapidez que tenía que darle, le daba algo comercial. Sí. Pero vos sabías, tanto locutor
como la radio y después la audiencia también, que era institucional en los textos. Claro. Cuando después llegan Eduardo y Aníbal Gali, el papá y el hijo, Sí. llegan a la radio, y la radio opta por tomar las primeras transmisiones comerciales. Entonces ellos venían ya con su carpeta comercial de distintas empresas, de distintos comercios que se adherían a esa transmisión, Sí. y vos, locutor, tenías que darle el énfasis comercial que correspondía en esas transmisiones, distintas transmisiones. Inclusive he tenido la suerte de conocer el Monumental cuando jugó Argentina con Colombia, y Colombia le ganó 5-0 a la Argentina. Sí. ¿No? Durísimo. Por ejemplo, durísimo. Pasarela, ¿no? Sí, no, estaba el Coco. El Coco Basile, Sí, 5-1. el Coco. Sí. Y recuerdo que Diego Armando Maradona estaba como espectador. Cuando fue el tercero, comenzaron los primeros silbidos, cuando fue el tercer gol de Colombia, y Diego se para y le dice, "Shh", dice, no, Claro. él defendía Sí. a los colores de nuestra selección. Mirá. Y defendía a sus compañeros que estaban allí en el campo de juego por la vergüenza deportiva que ellos tenían, Claro. pero que estaban siendo derrotados por el equipo colombiano. Dentro de todas esas transmisiones deportivas, claramente hay, como es el deporte, ¿no? Victorias y derrotas, pero también, viste, campeonatos, y eso, el fútbol, sobre todo en el deporte, tanta felicidad, ¿no? Da tanta felicidad como todos los domingos que el equipo que uno pregona Sí. quiere que gane. Y bueno, dentro de todo esto, como la familiaridad con Guaraní, Antonio Franco también, ¿no? También. Y eso, como el cariño de la radio con Guaraní, pareciera ser que Radio Provincia en un momento fue como muy partidaria, Exacto. entendiendo de que transmitían todos los deportes. Claro, y ese calor, así, ese calor del fútbol de Misiones, y en este caso, por ejemplo, hablando de Guaraní, yo lo viví muy de cerca y con mucha emoción, siendo locutor de el equipo encabezado por Gustavo Enrique Ríos y Oscar Palacios, por Gustavo Ríos. Yo le digo Gustavito así cariñosamente. Es un excelente relator, excelente periodista. Recordemos que inclusive él es docente, Sí, total. en el área de Saavedra, en el instituto al cual me estoy refiriendo a Gustavo. Y además de tener un especial afecto, Sí. respetarlo mucho a este hombre, Sí, ¿no? por supuesto. Y gané mucha emoción con él. Claro. Con él, justamente, con las transmisiones que él hace, en ese tiempo hacía, porque yo participaba con él, Sí. con ellos, y bueno, las transmisiones deportivas de él y los enfrentamientos que hacía Guaraní con Mitre, por ejemplo, después inclusive Guaraní con Crucero en los últimos tiempos, en que estuve en la radio, también valía mucho la pena trabajar con esta gente. Trabajar con Gustavo, con todo el equipo deportivo. Sí, el equipo deportivo. Sí. Para que Viajando no, inclusive con ellos, ¿no? Sí, para que no era como parte de tu faceta, y que dentro de la profesión de la Sí. locución y del periodismo, tu voz también fue ingresando ahí, ¿no? Y ahí pienso también esto, volviendo a la radio, las voces que identificaban la radio en un momento, siempre entendí, digamos, como, wow, ser la voz, ¿cómo se llamaba? Institucional. Sí. Era como algo que era un premio, ¿no? Sí. Eso que también te llega, que uno, claro, te escuchan en todos lados, digamos, también es como decir, el primer gran premio es poder identificar, ¿no? Tener esa identificación que seguramente que si yo te digo, vos te la acordás como es. Sí, totalmente. Te ibas a Encarnación, Ajá. la gente en Encarnación te conocía. Bueno, perfecto. Y después uno quiere tanto a esta tarea radial que de pronto uno iba a la dirección y pedía tener programas. Sí, Ser el conductor de un programa X. sí. Y bueno, ahí dependía del director o dependía de cómo estaba
La grilla de programación, ¿no? Y bueno, generalmente ahí uno elegía los fines de semana. Sí. Yo antes de dejar la radio tenía mi programa La Vitrola, sí, con los éxitos de ayer, hoy y siempre. Sí, total. Y comenzamos de 13 a 15 y después de 12 a 14. Sí. Eran 2 horas. Cada domingo, solamente los domingos, sí, solamente domingo, ¿no? Era para, bueno, escuchar los temas musicales de década del 60, 70 y algunos de los 80. Allí la característica de ese programa era darle qué ocurría, hechos que acontecían en ese tiempo. Yo, para presentarle a Tom Jones, que en el 68 fue uno de los grandes, y sigue siendo una de las grandes voces del hit parade internacional. Sí. Bueno, yo decía que, por ejemplo, para darle una presentación y anunciar que el próximo tema era cantado por él, decía, por ejemplo, ¿no? Darle un ejemplo, cuál era la tónica del programa, la temática del programa. Es decir, en 1968 ocurrieron hechos fundamentales en la historia de la humanidad. En 1968 asesinaron a Robert Kennedy, asesinaron a Martin Luther King, de pronto también las invasiones de la Unión Soviética a Polonia, claro, en 1968. Y en ese entonces, en el mundo, cuando aparecían todas estas tristes historias, en el hit parade internacional aparecía este señor. Ahí le daba la señal correspondiente al operador, sí, para que ponga al aire la voz de él, y ahí yo decía Tom Jones, claro, por ejemplo, ¿no? Visita nuestra red social www.facebook.com/SinConexionLT17 y reviví todas las columnas. ¿Qué es esto? Oh, esto no es coca, papi. Este programa es un producto de la Agencia de Comunicación y Producción Oceanópolis. Sin Conexión, el único programa del éter que no necesita módem. Sin Conexión. Todos los domingos, Alejandro el Negro Gutiérrez te invita a desconectarte de las redes para volver a conectarte con todo eso que dejaste abandonado. Sin Conexión, una respuesta casi elocuente dentro del dial para quienes se quedan sin el poder de la internet. Sin Conexión, Sin Conexión, el único programa del éter que no necesita módem. Para hacer el uso de la comunicación, o sea, uso del micrófono, recuerdo que después de la experiencia que tuve en la radio, me dijeron, mira, el organismo madre de los medios de comunicación, tanto privado como oficial, en ese entonces era el CONFER, el Comité Federal de Radiodifusión, sí, ¿no? Y allí tenían la oportunidad primero de rendir como locutor local, después como locutor provincial, sí, y finalmente como locutor nacional. Todavía no existía la carrera o la filial del ISER aquí en la ciudad de Posadas, en el Instituto Montoya. No existía la carrera de locutor nacional, y entonces teníamos esa facilidad o esa posibilidad mejor de ser locutor local para tener el uso del micrófono, después locutor provincial, y el CONFER te iba enviando, cuando consideraba que vos podías rendir como locutor provincial, materiales. Ibas y rendías. Yo tuve la suerte o tuve la oportunidad de rendir como locutor provincial, primero como locutor local y después como locutor provincial en los estudios de LT4. LT4 salía al aire, pero había otro estudio alternativo, sí, donde éramos varios que estábamos allí
para rendir examen como locutor local o como locutor provincial. Y por más que vos ya tenías todo ese bagaje de años, arrancar los 70, Sí. era miedo. Claro, no, te ponías con un nervio impresionante frente al micrófono, porque vos sabías que te iban a evaluar y que a través de esta evaluación, si el examen era positivo, bueno, vos sabías que podía tranquilamente hacer uso del micrófono en tu tarea, en tu trabajo, Claro. ¿no? Allí era lectura de textos comerciales. Algunos de los textos comerciales eran con propagandas de productos que tenían origen en francés, inglés, alemán. Por la pronunciación. La pronunciación, por ejemplo, tenías una información procedente de Londres, de Copenhague, de Frankfurt, de Alemania, y tenía que pronunciar. Ahí ellos te evaluaban la pronunciación que tenías sobre ese idioma. Muy bien. ¿no? Por ejemplo, en francés o en inglés o en alemán. Tenía de la agencia internacional de noticias Reuters, tenías escrito Reuters, Claro. no sé, una cosa así, ¿viste? Sí. Entonces decías, bueno, con la información procedente y según la agencia de noticias Reuters, no, Sí. ahí te equivocabas. Ahí la pronunciación era errónea. Ahí tenías que decir, con la información procedente de la agencia alemana Reuters, tenemos que decir que el primer ministro Willy Brandt Claro. se reunió esta tarde con el presidente estadounidense Richard Nixon, por ejemplo. Acá, en este ejercicio que me estás haciendo, también había algo como una clave que seguramente debe estar todavía en la parte de locución, que era la improvisación, de que vos me podías estar hablando sin un libreto por lo menos mínimamente 2 minutos. Porque el silencio en la radio siempre fue como lo más el tiempo tirano, y el silencio mata. Claro, totalmente. Otra de las características de la radio era precisamente eso. Yo te hablaba de este tipo de exámenes que teníamos, y después te llegaban los materiales para rendir como locutor nacional. Yo tuve que haber ido en 1990. Claro. No me fui, recuerdo que ese viaje lo hicieron, sí, Julia Leonor Cardoso en 1990 con Raúl Báez, Sí. y Luis Armando Galarza. Los tres salieron bien, llegaron y salieron bien. Locutores nacionales, vinieron con el carnet. Sí. Bueno, te enviaban después, Sí. ¿no? Al año siguiente me fui yo. Bien. Fuimos con Beatriz Esquet, Ajá. ¿sí? Y allí, en 1991, después me enviaron, fue finales de 1991 el examen, y en enero, febrero me habrá llegado el carnet de locutor nacional, el 3901. Después me afilié a la SAL, a la Sociedad Argentina de Locutores, y allí todavía entras en la SAL y tenés el registro de los locutores nacionales de todo el país, ¿no? Obviamente. Y entras de acuerdo al abecedario de tu apellido, y ahí figurás, por ejemplo, está tu número, o sea, tu matrícula está vigente. Gutiérrez Víctor Manuel, la matrícula 3901, por ejemplo. Ese es el número. Exactamente. Muy bien. Sí. ¿Quiénes son o quiénes fueron formadores fundamentales? Porque una cosa es ser los compañeros con los cuales uno admiraba, decía, bueno, estos tipos o estas mujeres saben de radio, y claramente esta es la diferencia que encuentro con las generaciones, viejo, digamos, como Sí. A mí también me tocó, digamos, que no te quedaba otra, pero por un sistema también de respetar al mayor, de que vos aprendés. Sí.
O sea, ¿entendés? Tipo, vos venís a aprender acá para ser parte de esto. Digamos, tenés que entender que todas estas personas que estaban en la radio, en los pasillos, en lo demás, cada uno cumple una función y con eso uno va aprendiendo, va aprendiendo lo bueno, lo malo, pero también va aprendiendo a querer la casa, a entender cómo funciona. Y hoy, digamos, como está eso de la generación, ¿no? Me parece que la generación que me siguió a mí nos tiene como contemporáneos a nosotros, digamos, ¿no? Contemporáneos a nosotros, ¿en qué sentido? Yo doy clase en la escuela de música y hoy estoy teniéndole como alumno al nieto de García Coni. Por ejemplo, ¿no? Nieto de García Coni, y yo arranqué a trabajar una vez recibido, que fue la primera persona en esta ciudad que me dio mi primer sueldo, fue Carlos Alberto García Coni, que hace unas semanas me crucé, digamos, en los estudios de Misiones Online y nos podíamos hablando y siempre tengo los mejores cariños para una de las voces más importantes del deporte en la Argentina, claro, sin dudas. Sí, totalmente. Entonces eso, siento como eso, ¿no? Como que quedamos contemporáneos y hay una generación, no es que no nos presta atención y no nos hace caso, pero que genera su propio camino un poco desblindada, ¿no? El pasado y de lo viejo, o lo viejo por decirle algo, digamos, sea así, pero antes eso no sucedía. Y eso a mí en Radio Provincia, en esta casa, me sirvió muchísimo, nutrirme, no solo de vos, sino de todos esos compañeros tuyos que estuvieron acá adentro, para formar no solamente profesionalmente, sino con una visión crítica y entender muchas otras cosas de cómo funciona todo. Y eso, ¿en quiénes encontraste vos? Digamos, esas personas que verdaderamente confiaron en vos y te dieron esas oportunidades. Siempre hay personas que vieron algo más. En mi caso claramente fueron ustedes, Hugo de Diu, Benito del Puerto, Café Azar, Guillermo Reina Alan, un montón de personas que encontraron en uno el negro Sebi, que encontraron en uno decir, che, anda por acá, y uno a veces no es que anda perdido, anda viviendo lo que es su juventud y su anarquía, su pesar contra la sociedad, no querer tomarse con esas atribuciones de tengo que ser grande, tengo que pagar cuentas, me tengo que vivir solo. ¿A vos te pasó? Me tengo que vivir solo, mira, la sociedad me está pidiendo que me case, ¿no? Entonces uno iba peleando con eso, pero después en un momento tenés que tomar decisiones. Totalmente. A mí me pasó y a vos te pasó. Sí, totalmente. Mencionabas a Carlos Alberto García Coni. Sí. Carlitos, cuando yo ingresé a la radio, ella estaba en la radio, estaba en el LT17, y quizás al mes o a los 2-3 meses, ahí se estaba yendo de la radio. Ahí va. Cuando mencionabas, por eso recuerdo bien. El trabajo, la tarea administrativa, si se quiere, antes de hacer micrófono, me enseñó Mónica Esquivel, que fue, no sé, hasta el 2018 quizás, o antes del 2018, jefa de locutoras de LT85, Televisión Canal 12. Bueno, ella me enseñó cómo se hacía y se redactaba los libros de la radio. Mirá. El libro de transmisión de LT17 lo tenía el señor operador y el locutor. El operador tenía un libro habilitado por el CONFER, por el Comité Federal de Radiodifusión, el máximo organismo en ese entonces, y también otro tanto el locutor. Y me decía que tenía que poner la hora y lo que hacías, que estaba sintetizado en la identificación de la radio, en los textos, en la hora, o en los datos meteorológicos, el boletín informativo, los flashes, exteriores, transmisiones de exterior, alguna transmisión exterior exclusiva. Como la guía, digamos. Exactamente, era la guía. Esos libros después se iba al organismo local del CONFER, que revisaba, o que por ahí te llamaba la atención, porque
dijiste tal cosa o cosa por el estilo, y si la radio tenía la oportunidad de salir al encuentro y decirle, no fue así. Acá usted tiene a tal horario, pasó esto y aquello. Bueno, eso... Era como el tema del día donde uno resguardaba, primero si iba, segundo si cumplía su función, exacto, y qué hacía exacto, cada uno en su turno, ¿no? Claro. Era como la parte de medir, digamos, y resguardar a la institución de lo que estaba diciendo y demás. Exactamente. Esto me enseñó a mí, repito, Mónica Esquivel, que también me daba indicaciones técnicas de la locución, ¿no? Cómo identificar la radio, qué énfasis les tenía que dar, qué énfasis tenía que hacer en tus textos comerciales e institucionales, si se quiere, porque era institucional. Eso lo hacía Mónica Esquivel. Cuando yo estuve en informativo, porque comencé haciendo informativo, después pasé a locución, después volví a informativo. Bueno, lo recuerdo a Ricardo Monelo Siomec, el querido Ricky, Ricardo Monelo Siomec, a Rucho Saiman, que fue también mi jefe de informativo, después a Tito Guerrero, Guillermo Reina Alan, etcétera, etcétera. Todos los distintos, las distintas tareas e indicaciones que ellos te daban, ¿no? Indicaciones que te daban, y los distintos, las distintas actividades que pudiste haber hecho con el micrófono, con informativo y con locución. Claro. En informativo, bueno, yo lo tenía por ejemplo, a quien yo admiraba era a don Carlos Alberto Lucero, ¿no? El papá de Carlito Lucero, que Carlito fue presidente de Multimedios. Después siempre lo admiré a Ricardo Monelo Siomec, a Rucho Saiman, a Jovita del Valle cuando tenía su programa El Llamado Telefónico. El Llamado Telefónico que tenía otro nombre en Radio Provincia de Misiones, el programa, que ahora tampoco me estoy recordando, la memoria, las neuronas se me cruzan o quedan en el camino. Fueron ejes fundamentales esos profesionales que lo nombré de mi tarea radial. Claro. Ejes fundamentales. Y después con los que trabajé en forma continua, ya sea con Ricardo Monelo Siomec, con Gustavo Enrique Ríos, con Alfredo Fonespech, ¿no? Y bueno, con los distintos locutores y periodistas de la radio. He tenido la suerte de hacerlo, ¿no? Y he admirado a todos ellos. Esa idea, ¿no? También otra cosa que me queda es como el respeto que también se tenía y se debe tener todavía, y la responsabilidad de estar al micrófono, ¿no? Y ahí volvemos un poco a esto de cómo se explota los medios de comunicación, los canales de streaming, de que cualquier persona que tenga la posibilidad de montar un estudio como el que estamos haciendo ahora, digamos, pueda poder comunicar. Eso diversificó voces, formatos, la audiencia, en vez de masificarse, se segmentó. Entonces cada persona le gusta a alguien, le sigue, le escucha a él, forma opinión, digamos, eso. Antes estaba muy concentrada como en el profesionalismo, ¿no? Las personas que verdaderamente llegaban a los medios de comunicación estaban avaladas dentro del profesionalismo institucional, como tener los títulos o como en el aval del hacer, del quehacer continuo durante muchísimo tiempo, ¿no? Sí, totalmente. Yendo a esta importancia que vos le das a las distintas formas de hacer radio, o de hacer micrófono o comunicarse en sus distintas etapas, en sus distintas formas. Yo recuerdo inclusive a Café Azar. Claro. La llegada de Café Azar con José Báez, la llegada de María Rita Nahum a la radio también, que tenía su programa,
y los distintos matices que ellos ponían a las distintas a los distintos programas que conducían, Claro. ¿no? Le daban una importancia y le daban un estilo también especial. Después comenzaron a llegar los distintos programas con las distintas voces, las formas jóvenes, nuevas, que llegaban a la emisora, que uno se daba cuenta que uno que estaba quedando en el tiempo, no en la base fundamental de la radio, pero quedaba en el tiempo las temáticas de la radio. ¿Me entendés? Entonces, las formas, los distintos matices que comenzaba a tener la radio con esas voces, con esas personas nuevas, jóvenes, ellas y ellos, que venían y que vos te dabas cuenta que las pautas se estaban transformando, modernizando, Sí. Los nuevos bríos, Sí. los nuevos vientos que se acercaban y que formaban parte de la nueva radio, la nueva comunicación. Claro. Y ahí pienso, ¿no? Y con esto, casi sobre el final, el micrófono también te acompañó en una parte tuya de la juventud, arriba de los escenarios y cantando. Y eso también fue una parte Comunicacional. comunicacional y distintiva, digamos, para tu generación y para todos tus amigos y la gente con la que compartiste adolescencia, porque también sucedió algo ahí, porque toda persona que te conoce también desde aquella época se acuerda de esa faceta, ¿no? Sí. Del cantar y de estar arriba de los escenarios. O sea, había algo indudablemente en tu persona, si empezás a pensar ahora, digamos, que estaba en querer comunicar, Sí. pues, ¿no? En querer hacer llegar a otros algo. Claro, para llegar a eso, evidentemente uno tiene una experiencia previa. Claro. La experiencia previa mía fue participar en un programa infantil en el ET4. ¿Por qué? Porque en la primaria, formar parte, se dice hoy, Sí. en los días patrios, mi participación siempre estaba. Siempre estaba, pero ¿de qué forma? Cantando. Mira. Una profesora de música, recuerdo que hoy en día está la primaria, primer grado, segundo grado. El segundo grado era, tenías el primer grado, el grado inferior, superior, perdón, Sí. y después venía el segundo grado. Bueno, después de infantil, que era el primero, Sí. en ese entonces no había jardín infantes, Claro. yo no hice el jardín infantes, sino directamente al primer grado, que era el grado infantil, después el grado superior. En el grado superior tenías música, y era una profesora de música. Ella venía, cada escuela tenía su piano, Ajá. y allí ella iba descubriendo las voces. Y entonces me descubrieron a mí, que yo tenía buena voz, decía la profesora, Ajá. la maestra de música, la profesora de música. Fíjate lo importante que es alentar a los niños. Claro, A tan y temprana entonces, edad. entonces decía, mirá, él le decía a tu maestra que vos tenías buena voz y que ella quería que vos participe en el 25 de mayo, en el 9 de julio, 17 de agosto o en el 12 de octubre, Claro. en esos actos especiales que tenían las escuelas. Y participé desde superior hasta el último grado de la primaria en la escuela. Muy bueno. De allí, cuando estaba en cuarto grado, las maestras me dijeron, ¿por qué no participan en el Radio Club Infantil? Que se irradiaba en LT4, Radio Misiones, que el dueño y director de la radio era don Carlos Madeler, que funcionaba en Bolívar 322, en la planta baja, Mira. que después fue la Dirección de Cultura, el Salón de Cultura, en Maruja Ledesma. Ajá. ¿no?
Sí. Fue allí inclusive se estrenó la primera... ¿Radioteatro? No, el primer... Sí, no, radioteatro había, por supuesto. Pero recuerdo que allí se estrenó el Andrés Guacurari, esa cantata que tuvo, cuyo actor fue Ricardo Ojeda, el maestro Ricardo Ojeda, la participación de los mejores músicos de aquí, y artistas y locutores. La locución estaba... Primer director de la banda de la orquesta del Ministerio de Cultura. Exacto. Allí participó en la locución Jovita del Valle, Juan Manuel Goires, recuerdo, y otros locutores que no recuerdo más tampoco, ¿no? Y en el ET4 había un programa infantil, se llamaba el Radio Club Infantil. Ahí participaban, ya sea para recitar alguna poesía, los que gustaban, los chicos que gustaban recitar poesías, o quienes gustaban cantar. Entonces me dijeron la maestra, ¿por qué no te vas y cantás allí? Muy bueno. Y recuerdo que el primer canto que hice era Misionerita. Lucas Braulio Areco. Sí, de Lucas Braulio Areco. Y recuerdo que la cantante que llevó al éxito de ese programa fue Ramona Galarza. Mi voz era tan aguda que yo trataba de imitar a Ramona Galarza. Bueno, yo canté Ramona Galarza, canté Misionerita, y allí estaba, no recuerdo el nombre, pero Vallejos era el que tocaba el piano, y los que tenían guitarras y bombos eran los changos norteños, ¿no? Que uno de ellos, recuerdo el nombre, era Mario Báez, el Gordo Villalba, y el otro que no me acuerdo, Lolo Brito. Ahí está, Lolo Brito, que también participaba con su trompeta en la barra del Club Guaraní Antonio Franco. En las tribunas lo podías ver a un gordito que estaba con su trompeta alentando a Guaraní Antonio Franco. ¿En los 70, los 80? 70. Mirá. 60. 60. Muy bien. Y después 80, los primeros años, ¿no? Y bueno, ahí participé en eso, en ese programa. Después fui al nivel secundario y como conocieron también mis cantos, cantaba música folclórica, y en ese entonces los artistas preferidos de aquella época eran Roberto Carlos, Leodano o Palito Ortega, y comencé también a cantar. Después hacíamos las serenatas a los profesores. En la estudiantina eran las serenatas a los profesores, claro, ¿no? Y bueno, allí participaba y me dijeron, mirá, me dijo, recuerdo Santiago Enríquez, Pinky Enríquez, que fue después concejal acá en Posadas. Me dijo, mirá, yo participo, yo tengo un conjunto, soy bajista de un conjunto de los juniors, y se fue nuestro cantor, Jorge Aguirre, que ya falleció. Jorge Aguirre después viajó, vivió en Alemania, estuvo en Alemania. Y bueno, ¿no querés probar allí con nuestro conjunto? Bueno, me fui, participé en el conjunto. Bueno, me tomaron primero una prueba en la casa de Hugo Monzón, el primer guitarrista, líder, digamos, del conjunto, o sea, del grupo, baterista Jimmy Ledesma, que después sigue viviendo en Estados Unidos, llegó a tocar con Arcoiris, llegó a interpretar la batería con Arcoiris, Jimmy Ledesma, Hugo Monzón, Héctor o Hugo Gatti, recuerdo, que era segunda guitarra, bajista Pinky Enríquez, el que me había llevado, y el cantante quien te habla, ¿no? Víctor Gutiérrez. Bueno, me dijeron, está bien, podés cantar. Bueno, canté con ellos, hicimos algunas giras, fuimos a San Carlos Corrientes, y participamos en distintos escenarios aquí en la ciudad de Posada, en el Club Social, donde ahora está una tienda, acá en San Martín y San Lorenzo, era el Club Social, más en el Club Progreso, que está en
en este edificio italiano que está enfrente de la Plaza 9 de Julio. Muchísimas gracias por esta entrevista. Vos que pensabas que no podías poder llegar, hicimos 2 horas de entrevista, así que imagínate si no funcionara la memoria. Solamente agradecido, viejito, por tenerte acá presente, por este tiempo, por en conjunto con mamá también, digamos, de poder formar, ¿no?, parte de la profesión de uno, porque si ustedes no estaban acá y si yo no tenía la posibilidad, digamos, de acompañarte en parte de todo este proceso de chico, de adolescente, y ya con la perspectiva de una profesión, quizás hubiese sido otra cosa. Y nada, eso, ¿no? Agradecer todo ese aprendizaje que uno lo tiene muy presente todo el tiempo y que también hace parte de lo que es uno hoy ya como adulto, ¿no? Claro. Eso, así que de mi parte, bueno, los quiero mucho, te quiero mucho y gracias. Te agradezco a vos, Ale, agradezco a la audiencia también. Por ahí uno puede pedir disculpas porque la memoria se nos va por no nombrar algunos o algunas de profesionales que me pudieron haber dado el empuje para trabajar y finalmente jubilarme en esta profesión tan hermosa. Gracias. Visita nuestra red social www.facebook.com/Sin Conexión LT17 y reviví todas las columnas.